Dios les bendiga. En esta hora vamos a empezar con un nuevo libro de la Biblia. En este caso es Primera de Juan, la epístola universal de San Juan. Quiero dar una introducción antes de entrar en el texto mismo. Primero, que pertenece a las epístolas universales, junto a Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Santiago. Estas forman parte de las epístolas universales porque no fueron, digamos, dirigidos específicamente a una iglesia, a una comunidad, sino que fueron generalmente, es decir, para muchas personas a las que pudiera llegar. Bien, este es un escrito más familiar que eclesial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos términos como hijos, hijitos, padre. Entonces va dirigido a la familia, aunque obviamente se refiere a la familia de Dios, ¿sí? Pero no es como, por decir algo, las cartas a las iglesias que van dirigidas, digamos, a una comunidad específica, sino que aquí Juan es más general, pero se refiere escrito a la familia de Dios, a los que forman parte de la familia de Dios. Bien, acerca del autor. El autor, cuando vemos allí, por eso se le llama específicamente una carta. ¿Por qué? Porque no tiene, digamos, un destinatario, no tiene un remitente, ni a quién va dirigida, no tiene un saludo, no tiene una despedida. Por eso, pues, exactamente no una carta, sino una epístola. O también puede ser llamado también una carta homilética, ¿sí? O un escrito homilético. Bien, acerca del autor. Como dije, no se menciona quién la escribió, pero vemos por la forma que se expresa que tiene gran similitud, y es seguro que fue escrito por el apóstol Juan, ¿sí? Allá donde dice en el libro en el Evangelio de Juan, que fue escrito también por él, nos habla, mucha terminología es idéntica. Es fácil identificar al autor por todas estas razones que vemos allá al inicio del Evangelio de Juan, que dice: en el principio era el verbo. Y acá nos habla también, aquí empieza de esta manera, lo que era desde el principio, ¿sí? Y ahí nos habla acerca del verbo de vida. O sea, hay una similitud impresionante, y no solamente en esto, sino en muchas otras cosas que Juan les llama de la misma manera. Son típicas del apóstol Juan. Entonces, sabemos que es el apóstol Juan. Bien, ¿quién fue el apóstol Juan? Bueno, primero fue hijo de Zebedeo y Salomé, el discípulo amado, formó parte del círculo íntimo de Jesús, nacido en Galilea, a orillas del mar, un pescador de buena posición, ¿sí? Lo sabemos por diferentes, en los evangelios, que nos habla, pues, de que ellos no solamente eran pescadores, sino que tenían, digamos, algo así como una empresa de pesca, ¿sí? junto a su padre y junto a su hermano Jacobo. Recordemos que cuando ellos estaban pescando, habían dos grupos de hermanos. El primero era Pedro con su hermano, Pedro y Andrés, y otro grupo era Juan y Jacobo. Ellos estaban juntos, y cuando el Señor les hace el llamado a seguirle, y dice la palabra que les dijo que no solamente serían pescadores, que ya no serían más pescadores, pues, simplemente de peces, sino que serían pescadores de hombres. Así el Señor los llama, y ellos, sin dudar, estos cuatro discípulos, sin dudar, ellos dejaron sus redes y siguieron al Maestro. Entonces, qué hermoso testimonio, cómo el Señor les hace el llamado, y cómo ellos dejan lo que están haciendo, dejan aún a su padre. Vemos que Jacobo y Juan dejaron a su padre, ¿sí? Y siguieron a Jesús. O sea, es algo muy, muy hermoso el testimonio de ellos. Junto a su hermano Jacobo son llamados los hijos de trueno, Juan y Jacobo, ¿sí?
¿Por qué? Por su ímpetu, el ímpetu que ellos tenían. ¿Sí? No era de una manera despectiva, sino por el ímpetu que ellos tenían. Recordemos ese episodio cuando ellos deseaban, en dos ocasiones vemos el ímpetu con que ellos hablaban, ¿sí? Que decía, Señor, sé que manda fuego y los consuma, pero el Señor les dijo, no, les quiso hacer entender que no era así, que no era la forma, ¿sí? Que el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, ¿sí? Pero el Señor quería que Juan y Jacobo quería que pues viniera del cielo, cierto fuego, y descendiera a los enemigos del Señor. Y también en esa otra ocasión, cuando le piden, la madre, ¿cierto? Les piden que el uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda, sus dos hijos, ¿cierto? El Señor tampoco pues responde de una manera positiva a esa petición, ¿sí? Pero bueno, entonces, son llamados los hijos de trueno. Vemos también que era un hombre sin letras, ¿sí? Otra de las cosas, era muy unido a Pedro. Siempre vemos a Juan y a Pedro juntos, ¿sí? Que ellos iban juntos aún después de que Jesús sube al cielo. Vemos que ellos andaban, que tenían un ministerio juntos. Ambos, bien. Fue desterrado a Patmos por Domiciano. Una cosa, y es que un historiador nos dice, Jerónimo, de que al apóstol Juan lo fueron a, o sea, lo iban a condenar y lo tiraron, lo arrojaron a una caldera con aceite hirviendo, ¿sí? Pero milagrosamente no le pasó nada al apóstol, o sea, salió bien, Dios lo libró de esa situación. Y vemos que por esta razón posiblemente, según los historiadores, Domiciano se aterrorizó de eso, de que no le pasara nada, entonces fue desterrado a la isla de Patmos. Y allá en Patmos recibe pues la impresionante revelación, la más grande revelación de todos los tiempos, ¿cierto? El Apocalipsis, la escatología bíblica, lo que todavía aún no se ha cumplido, que estamos todavía a la espera de ese cumplimiento escatológico. O sea que recibe esa gran revelación. También el apóstol Juan es el más joven, cuando Jesús lo llama, es el más joven del grupo de los 12. Y por eso también posiblemente sea el último en morir y de muerte natural, ¿sí? En Éfeso. Recordemos también que Jesús, que formaba parte del círculo íntimo de Jesús, y cuando Jesús estuvo con Jesús en la transfiguración, estaba ahí en la última cena que se recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús, todos estos acontecimientos que estuvieron allí, pero uno de los más importantes, allí en la cruz, junto a María, ¿cierto? La madre de Jesús, y es tanto esa unión que tenía con Jesús, que Jesús recomienda a Juan, delega a Juan que cuida de su madre, ¿sí? Entonces ellos probablemente se fueron a vivir a Éfeso, donde finalmente mueren, en Éfeso. Pero entonces vemos la cercanía que tenía con Jesús. Bien, escribió primera, segunda y tercera de Juan, escribió también el Evangelio según San Juan, y escribió el libro de Apocalipsis de San Juan. De sus libros, el único que es identificado por él es el Apocalipsis, ¿no? Que dice yo Juan, y muchas veces menciona que es Juan. Vemos que ya ahí la literatura ya cambia. O sea, acá en los evangelios y las epístolas es de una manera, ya el libro de Apocalipsis es diferente, es un escrito diferente, ¿sí? Porque ya, Juan acá ve de una manera a Jesús como en su parte física, en su parte humana, pero vemos que allá en Apocalipsis ya lo ve glorificado, ya lo ve en gloria, ya lo ve de una manera totalmente diferente como él lo había visto. Entonces el libro de Juan es algo hermoso, estas epístolas, porque nos habla de una cercanía, de alguien que fue testigo, de alguien que miró con sus propios ojos, pudo ver y pudo contemplar la vida encarnada. Bien, también podemos decir que, que Juan fue un autor, escritor bíblico, apóstol de Jesucristo,
fue profeta, por lo que les decía ahorita todo lo del Apocalipsis, y amigo íntimo de Jesús, y sin embargo él a sí mismo no se llama de ninguna de estas maneras, sino que se llama vuestro hermano y compañero en las tribulaciones. Ahí muestra la humildad de Juan. Sí, muestra que aunque todo esto que les decía, apóstol, profeta, autor bíblico y amigo íntimo, era para tal vez el creerse más, pero no es así. Él se llama a sí mismo vuestro hermano, y eso lo vemos en Apocalipsis, que se presenta a las iglesias. ¿Por qué? Porque él sabía que los hermanos de él en Cristo estaban sufriendo persecución, y por eso él les anima. No les dice yo, el apóstol Juan, les escribo, no, les dice vuestro hermano en las tribulaciones, compañero en las tribulaciones. Entonces esto demuestra la humildad del apóstol Juan, que con toda esa revelación que él tuvo y con toda la cercanía que tuvo con Jesús, siempre estuvo al nivel de hermanos. Y si él lo hizo, mucho más nosotros debemos tener esa humildad, que todos, que somos hermanos. Aquí en Cristo no hay que el más grande, que el reverendo, que el apóstol, o sea, son simplemente, digámoslo así, que se llamen por un título, pero hay personas que tristemente se lo toman muy en serio, y si no son llamados de esta manera, entonces piensan que le están faltando al respeto, cuando no es así. Simplemente todos en Cristo somos hermanos. Recordemos que en Cristo no hay jerarquías, no es que hay unos más altos y por debajo están los otros, no. En Cristo no existe eso. En Cristo dice la Biblia que todos somos uno, todos somos miembros de un solo cuerpo, y también que todos vamos a comparecer igualmente ante el tribunal de Cristo. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, como les decía, es un escrito homilético, ya que la carta no tiene autor, no tiene destinatario, ni saludo, ni despedida, pero es un escrito teológico homilético. Bien, ahora sí, con esta introducción vamos a estudiar solamente los primeros 4 versículos de lo que es Primera de Juan. El título es La palabra de vida. Dice, número 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Bien, dice acá lo que era desde el principio. ¿A qué principio se refiere? Vemos que allá en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de un principio, pero no sabemos cuándo es ese principio, cuándo inicia ese principio. Simplemente está fuera del tiempo, no pertenece al tiempo cronos, ¿sí? No pertenece podemos fechar, no. Simplemente es el kairos, ¿no? Ocurre ese principio dentro del tiempo de Dios, un tiempo no medible, un tiempo no cuantitativo, sino cualitativo. Bien, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿Y de quién está hablando ahí? Lo que hemos oído. ¿A quién más hace referencia el apóstol Juan? Bueno, a los otros apóstoles, a los otros discípulos, que ellos fueron testigos de primera mano. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. O sea, todo ese testimonio que ellos van a dar es porque ellos lo vivieron en carne propia. Ellos fueron testigos oculares, audibles. Ellos pudieron no solamente mirarlo así rápidamente, sí, como una mirada que alguien que usted se encuentra en la calle o mira rápidamente y lo ve así como a la ligera. No, al decir contemplar, quiere decir lo tuvieron la oportunidad de compartir mucho, de mirarlo, de verlo detenidamente durante años, no solamente por unos pocos segundos, por unos pocos minutos, sino que ellos tuvieron la dicha, tuvieron el privilegio de contemplar a Jesús. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No solamente lo vieron, ¿cierto? Tomás le dijo, Señor, déjame tocar para yo poder creer, ¿cierto? Nos dice de Tomás. O sea que es algo que se hizo humano, se humanó. Sí, Jesucristo vino y se hizo hombre.
hombre. Es algo maravilloso el verbo de Dios, el verbo hecho hombre, el logos. Dice tocante al verbo de vida. Y esta expresión verbo de vida nos recuerda ya en Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí, también nos está diciendo acerca de la eternidad del verbo, que Jesucristo no existió simplemente cuando vino a la tierra. Nació Jesús, ahí empezó. Lo que nos está queriendo decir es que Jesús preexistía desde mucho antes, desde el principio. Sí, no es posible determinar, es decir, en la eternidad pasada ya existía el verbo, es decir, Jesucristo ya existía desde antes. O sea que Jesús simplemente, ese verbo que ya ha existido, que ya ha preexistido desde siempre, vino y se hizo hombre. Pudo ser visto, pudo ser escuchado, pudo ser palpado con sus propias manos, el verbo de vida. Pudo ser tocado, ellos lo pudieron tocar, Juan pudo recostarse, como les había dicho, ¿cierto? En su pecho, estuvieron con él, lo tocaron, y aún después de haber resucitado, aún ellos, después allá en la tumba, ¿cierto? Después de esos 3 días que ellos fueron, Pedro y Juan, después de las mujeres, ellos también estuvieron allí presentes, en esa tumba, y ellos vieron ahí que ya él ahí no estaba, pero luego Jesús se le manifiesta en muchas otras ocasiones, y ellos pueden contemplarlo, pueden tocarlo y pueden escuchar de primera mano el mensaje de salvación, la vida manifestada. Versículo 2, y ahí está entre paréntesis, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Bien, allí vemos que eso lo dice entre paréntesis, ¿cierto? Es explicativo, nos quiere explicar que la vida se manifestó. Algo importante, la vida eterna. ¿Cómo podemos definir nosotros la vida eterna? ¿Cómo podemos tratar de explicar la vida eterna? Bueno, aquí vemos que el apóstol Juan nos dice que la vida fue manifestada, la vida fue hecha carne, se manifestó, Jesucristo se manifestó en carne, y dice porque la vida fue manifestada y la hemos visto, la vida eterna pudo ser palpada a través de Jesucristo. Es algo maravilloso, la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo es algo maravilloso, es algo que muchos niegan, ¿sí? El gnosticismo, precisamente de esos tiempos, negaba que Jesús hubiera podido hacerse hombre. Entonces, por eso el apóstol Juan nos está diciendo, nos está testificando de que Jesús, sí, que la vida, que el verbo sí se hizo carne, que Jesús sí se hizo hombre, porque eso dice la Biblia, que cualquier espíritu que no confiesa que Jesús fue manifestado en carne no es de Dios. Que si alguien, hay 2 partes, la una que no reconocen la deidad de Jesús y la otra es esta, que dicen que no, que Dios no pudo haberse hecho hombre, que no pudo haberse manifestado en carne. Pero aquí Juan está dando testimonio de que la vida sí se hizo carne, que Jesucristo se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre, y ahí no lo dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Jesucristo es la vida eterna. Sí, esa es una definición muy buena de la vida eterna. ¿Quién es? Jesucristo encarnado. Eso existía desde antes, es decir, el Evangelio existía desde antes de la fundación del mundo. Antes de este plano terrenal ya existía la vida, ya existía Jesucristo, el logo, la palabra, la acción de Dios ya existía. Bien, dice la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, estaba junto al Padre Dios, Jesucristo, pero fue manifestada nuevamente. O sea, es algo asombroso que Juan y los discípulos del Señor que vivieron allí pudieron ver, pudieron palpar, escuchar todo esto. Versículo 3. Dice, lo hemos visto y oído. Bien, o sea, aquí continúa porque vemos que ahí en el versículo 1 dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Si seguimos de corrido, ¿cierto? Porque no hay un punto allí, dice tocante al verbo de vida,
lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, entonces aquí vemos uno de los propósitos de este escrito. ¿Sí? ¿Cuál es? Que se anuncie, ¿cierto? Para que haya una comunión verdadera. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Aquí no se está anunciando inventos, aquí se está anunciando algo que fue visto, algo que fue manifestado. ¿Qué se está anunciando? La vida eterna, al Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Juan dice, os anunciamos. Sí, aunque probablemente ya para este momento solamente estaba el apóstol Juan con vida, ya sus otros apóstoles ya habían muerto de maneras trágicas, ¿cierto? Ellos fueron mártires por la causa de Cristo. Vemos que Juan fue el último que siguió con vida. Pero ¿qué pasa? El testimonio de ellos está, el testimonio del apóstol Pedro, de Santiago, de Judas, de todos ellos está, ese testimonio está y está grabado aquí en los evangelios, en las cartas, en las epístolas. Ese testimonio es, ¿qué anuncia todo eso? El Evangelio de Jesucristo, la vida manifestada de Dios. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, si cualquiera del que lee esta palabra aún no tiene comunión con Dios, para que pueda llegar, o sea, el deseo del apóstol Juan, ¿cuál es? Que muchas otras personas, que si aún no tienen esa comunión, puedan llegar a tener esa misma comunión que tenían, ¿con quién? Primeramente con el Padre y luego con los demás hermanos. Bueno, ¿qué significa la palabra comunión? Bueno, es una palabra, viene de la palabra griega, koinonia. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso muchos términos, si usted escucha en muchas predicaciones, viene la palabra griega tal y tal. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, para tratar de explicar algo, vamos al griego, ¿cierto? Al idioma original, y lo que significa, lo que quiere decir, para que nosotros lo podamos entender. Entonces ahí la palabra comunión es koinonia, que no es simplemente compartir algo, no es simple, vamos a compartir un almuerzo, vamos a estar un rato juntos, no se refiere a eso, sino a la fe en común que tenemos, es decir, muchas cosas en común, es compartir más allá de un simple café o una simple cena, no, es tener cosas en común. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos en común? La gracia de Dios, la fe en Cristo. Eso todos los hermanos lo tenemos en común, y por eso no nos puede caber en la cabeza que alguien que se dice ser nuestro hermano, que ha nacido de nuevo, que es cristiano, que es creyente, no nos salude, ¿cierto? Y como dice la Biblia, se pasan que se esconden del hermano para no saludar, o para no decirle, no, es que él no es mi hermano porque él no pertenece a la congregación donde yo asisto, él no es mi hermano. O sea, no podemos nunca pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos una fe común, es universal, esa fe rompe barreras, rompe idiomas, culturas, razas, o sea, todo eso. Dice la Biblia que ya en Cristo no existe judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. En Cristo somos uno solo. Y eso es lo que el apóstol Juan está queriendo decir en su carta, que nos amemos unos a otros, que tengamos comunión, compartimos muchas cosas. La gracia de Dios nos salvó, tenemos un mismo Padre en Cristo Jesús. Entonces todo esto es la unión, es lo que compartimos, lo que tenemos en común. Y hay otra cosa importante, es que no puedo yo ser cristiano solo en mi casa. No, es que yo no necesito una iglesia. Vemos que existe la comunión. Vemos que siempre, desde que el Señor derrama de su espíritu allá en Pentecostés, estaban unánimes y juntos, es decir, estaban en un mismo espíritu, todos estaban compartiendo lo mismo, la misma fe, el mismo anhelo, el mismo deseo, la misma actitud de adoración a Dios, todos estaban en un mismo espíritu, y eso lo vemos, y ahí es donde se derrama el Espíritu Santo, cuando están unidos. Entonces no puedo yo pretender de que estando solo, que no necesito de estar con los demás. Sí, no, la Biblia siempre nos habla de una comunión, de una congregación, de estar juntos, de estar unidos.
sí necesitamos de los unos con los otros, aunque hay problemas, aunque hay dificultades, ¿sí? Aunque enfrentamos muchas veces ciertos, a veces pleitos, a veces peleas, a veces este tipo de cosas que por supuesto no son buenas, pero que ocurren, porque somos humanos, pero no por eso, no es que yo me alejo de mis hermanos, porque yo quiero estar mejor solo, no, usted debe estar con Dios, debe estar con sus hermanos en Cristo, debemos estar siempre unidos al cuerpo de Cristo. Una mano no puede estar por allá y ser parte del cuerpo, no, si la mano está sola, si el dedo está solo por allá, si la oreja está por otro lado, no, todo debe estar junto. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, somos miembros los unos de los otros, y todos, para que un cuerpo funcione, debe estar unido. Entonces, eso de que yo aparte, no, la Biblia siempre nos habla de una unidad. Y eso es lo que el apóstol Juan nos quiere decir, nos quiere hablar de esa comunión, de esa coinonía que debe existir entre nosotros. Bien, entonces dice, el 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No puedo, primeramente la comunión es con Dios, ¿sí? Es decir, una relación vertical. Siempre lo primero es la relación vertical. Y mire que eso es la forma de la cruz, primero vertical y luego horizontal. Es decir, primeramente la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, y luego con los hermanos. No puedo yo decir, no, yo solamente tengo comunión con Dios, yo solamente tengo una comunión vertical, y a mis hermanos, los que están al lado, los desechos, ellos no son importantes para mí. No, la Biblia nos está hablando claramente que la comunión es primeramente con el Padre. Eso sí, es lo primero, ahí nos lo está diciendo, primeramente, ¿cierto? Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Ahí está hablando de las dos personas de la deidad, ¿cierto? Tenemos comunión para con Dios, tenemos comunión para con su Hijo Jesucristo, y tenemos comunión, ¿quién? Con los hermanos. Entonces recuerde siempre esa comunión vertical y horizontal, siempre debemos mirarlo así. Por eso la forma de la cruz, ¿cierto? Vertical y horizontal. Entonces no nos olvidemos de nuestros hermanos, porque como el mismo apóstol Juan dice, no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mis hermanos. O sea, no es posible, eso no es algo que se pueda lograr, que yo aborrezca, que yo odie a mi hermano y digo yo amo a Dios. O sea, no es posible, no es nacido de nuevo. Como dijo Jesucristo, os es necesario nacer de nuevo. Si queremos verdaderamente seguir a Jesús y obedecer su palabra, es necesario amarnos unos a otros. Y mire, también el historiador, diferentes historiadores, y el historiador Jerónimo nos decía eso. Dice él en sus libros, en sus escritos, que el apóstol Juan, cuando ya era anciano, lo llevaban a la congregación, a la iglesia, que no podía ver muy bien, ¿cierto? Que lo tenían que ayudar por su avanzada edad, lo tenían que ayudar, y él lo que repetía continuamente era, amados los unos a los otros. Eso era lo que él predicaba, lo que él decía, amados los unos a los otros, ¿sí? El apóstol Juan, recordemos, envía estas cartas a las 7 iglesias, a cada una. Sirvió junto al apóstol Pablo, ¿cierto? En el ministerio, pero fue como la continuación ahí, porque el apóstol Pablo murió mucho antes, ¿cierto? Bien, y dice así, y versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y nuevamente, repito, estas cosas os escribimos. ¿A quién se refiere el apóstol Juan? A los otros apóstoles, a los que de primera mano fueron testigos y contemplaron la gloria de Dios. A propósito, esa oportunidad que ellos tuvieron fue única en el mundo, en su momento, en su historia. ¿Quién más? Tú. Nosotros hubiéramos querido tal vez tener la dicha de haber conocido personalmente a Jesús en su forma humana, ¿cierto? No lo conocimos, ellos de primera mano tuvieron ese gran privilegio. Por eso él escribe de esa manera. Solo alguien que ha vivido algo como esto puede dar testimonio y puede motivarnos, no solo motivarnos, sino mandarnos a que nos amemos unos a otros,
a que vivamos la palabra. Ellos la vivieron. A nosotros muchas de estas cosas tal vez nos es dura, ¿cierto? Nos es duro a veces perdonar, nos es difícil a veces amarnos unos a otros, es difícil, ¿cierto? Porque hay muchas diferencias. Y muchas veces cuando no estamos de acuerdo en algo, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué es lo más fácil? Enojarnos. Si de pronto yo digo algo, interpreto de cierta manera la Biblia y usted de pronto la escucha de otra manera y no llegamos a un acuerdo, sino que usted tiene una posición, yo tengo otra. ¿Qué es lo más fácil? Enojarme. No, pero es que usted no tiene la razón. ¿Y qué pasa? Y crear como esa división, crear como ese distanciamiento. Ya no es mi hermano, ya él es un hereje, ya él no piensa igual, él está malinterpretando la Biblia y cosas como esas. Eso es lo más fácil para nosotros hacer, pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque primeramente es el amor, está bien. No tenemos que pensar en ciertas cosas que son, o sea, hay cosas que son fundamentales en las cuales no hay opción de uno tener un pensamiento y el otro. O sea, hay cosas que no son negociables, digámoslo así. No, hay cosas que debemos estar unidos y son las doctrinas básicas de la Biblia, de la salvación. O sea, esas cosas sí debemos estar unidos todos. Pero hay detalles en la Biblia que, digamos, no nos ponemos de acuerdo, pero eso no nos debe poner a separarnos, enojarnos, no, sino más bien amarnos, ¿sí? Y tratar de seguir adelante sin estar a toda hora poniendo pues como esas diferencias ahí. ¿Por qué? Porque eso va a causar pleito, va a causar peleas y este tipo de cosas. Bien, y ahí dice, en el último, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, entonces, ¿qué es el gozo? Hablemos un poquito del gozo. Mire, los cristianos, como les había dicho, que compartimos la gracia, la misma gracia de Dios, la misma fe, y debemos también compartir que un gozo, el mismo gozo que todos debemos de tener. Todos los cristianos en el mundo tenemos un mismo gozo, ¿cierto? ¿Y cuál es ese gozo? Bueno, el gozo de la salvación, ¿cierto? Que ya David nos lo había expresado. Bien, el gozo no depende de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Y cuando el apóstol Pablo dijo regocijaos, él no estaba en ese momento en una situación fácil, él no estaba disfrutando, viajando en los mejores hoteles, comiendo en los mejores restaurantes, no. En ese momento el apóstol Pablo estaba preso y no era cualquier cárcel. Las cárceles de antes no son comparables, ni siquiera las de hoy en día, donde hay comodidades, donde hay un lugar donde dormir, no. Las cárceles de antes eran como cavernas, el agua llegaba, se inundaban. Ellos incluso les tocaba a veces, los amarraban, los encadenaban, los ponían a aguantar hambre, comían a veces solamente pan, agua. O sea, estas cosas, la cárcel, la prisión, era algo terrible. En los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos bíblicos, era algo terrible. Sin embargo, el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Regocijaos en el Señor, siempre. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Entonces eso quiere decir de que el gozo no depende de las circunstancias, que es diferente a la felicidad, porque la felicidad sí depende de las circunstancias. Si todo me está saliendo bien, si me caso, si pasa eso o lo otro, entonces estamos felices, ¿cierto? Felices por siempre. Pero realmente la felicidad no existe, ¿cierto? Solo existen momentos felices, en realidad. Pero lo que el Señor nos está diciendo y lo que el apóstol Juan nos está diciendo aquí, para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que a pesar de las circunstancias difíciles, el gozo no falte, que el gozo esté allí. ¿Y qué es lo que nos motiva ese gozo? Nuestra salvación, el futuro que nos espera. Ese es el gozo, eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre pensado por delante, el gozo, el gozo. ¿Por qué el gozo? Por el gozo de la salvación, porque somos salvos, porque tenemos un futuro en Cristo, porque las circunstancias no nos mueven. Nuestro gozo no depende de las circunstancias, nuestro gozo depende de Jesucristo, de que estemos en Él, de nuestra salvación. Y si somos salvos, no hay razón para que nos falte el gozo. Y puede haber tristeza y no haber perdido el gozo, claro que sí, podemos estar tristes, pero aún el gozo es algo interno, el gozo es algo que no se pierde, ¿sí? Pero ¿qué hace perder el gozo? El gozo sí lo puede hacer perder el pecado sí hace que perdamos el gozo, y eso es lo que expresó el salmista, David, ¿cierto? Cuando él pecó, sabía que el gozo de la salvación se había alejado.
Eso sí aleja de nosotros el gozo, el pecado. Por eso la importancia del arrepentimiento. Pero cuando Él dice que se arrepiente, cuando Él se arrepiente de todo corazón, volvió nuevamente ese gozo de la salvación, volvió nuevamente la alegría, volvió otra vez la felicidad en su corazón, la emoción, el gozo, saber que somos salvos, saber de que vamos con Cristo. Entonces es importante eso, mantener el gozo a pesar de las circunstancias. Y esto es lo que el apóstol Juan nos está escribiendo, que nuestro gozo sea cumplido, ¿sí? Gozados siempre, gozados en las tribulaciones, gozados no importando las circunstancias en las cuales estemos. Bien, así con esta introducción y estos 4 versículos llegamos a este primer mensaje de las cartas, ¿sí? Del apóstol Juan. Que el Señor les bendiga y recuerden siempre nunca perder el gozo.